La palabra que el Señor nos regala es una palabra sumamente rica, abundante. Hoy, por ejemplo, tenemos en el Evangelio una cantidad de enseñanzas que vale la pena que ustedes no solamente la escuchen ahora, sino que vuelvan permanentemente sobre esa palabra para tratar de comprenderla mejor. Escuchémosla con atención. Del Santo Evangelio según San Lucas. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni la polilla. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos de ellos. Entiéndelo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le robaran su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor. El Señor hoy, como les decía en la introducción, nos regala una enseñanza muy rica, muy profunda, muy abundante. Tenemos que asimilarla, y para asimilarla hay que ir poco a poco, deteniéndonos en cada una de sus palabras, tratando de descubrir a fondo el sentido que Él nos da. Que en la primera parte de este texto que acabamos de escuchar, como continúa un poco la reflexión que hacíamos el domingo pasado, porque se trata también del problema del dinero, del manejo del dinero, de que el dinero no embote nuestro corazón, de que el dinero no nos dañe el corazón, sino que seamos capaces de mantener la distancia fundamental frente al dinero y frente a todas las realidades materiales. Y por lo tanto que seamos capaces de manejar bien nuestra vida. Y allí el Señor introduce una experiencia fundamental para el cristiano, que es la experiencia de estar atento, de estar vigilante, de no dejarnos embotar, de no dejarnos absolutamente envolver por las realidades, los acontecimientos, las cosas que suceden, sino que seamos capaces verdaderamente de mantener siempre una actitud vigilante. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que yo pienso que es uno de los puntos claves para nuestra existencia. Significa el que nosotros somos capaces de mirar lo que sucede en nuestro interior y alrededor nuestro y de analizarlo, de comprenderlo
a la luz de nuestra fe, a la luz de la presencia salvadora de Dios, a la luz de la palabra que el Señor nos da y que es la luz y la fuerza que necesitamos para poder seguir caminando. Esa palabra del Señor viene a darnos los elementos que necesitamos para que los acontecimientos sencillamente no nos atropellen, sino que seamos capaces siempre de mantener una actitud como discípulos misioneros del Señor Jesucristo. Es decir, una actitud de personas fuertes, de personas valientes, de personas que saben lo que sucede porque lo aceptan y lo transforman a la luz de su fe. Me explico. A veces, por ejemplo, sucede una enfermedad. De un momento a otro descubren un cáncer a una persona. De un momento a otro viene un derrame cerebral y la persona queda parapléjica. Todos esos acontecimientos pueden ser sencillamente vividos como una tragedia. Y entregarse al dolor y a la angustia y ser absolutamente vencidos por esas realidades. En cambio, alguien que es vigilante sabe que esos acontecimientos tienen un sentido más allá del simple hecho de ser una enfermedad o de ser una muerte o de ser una discapacidad. Hay algo más. De alguna manera el Señor nos está interpelando, de alguna manera el Señor nos está hablando, de alguna manera el Señor quiere que nosotros seamos capaces de enfrentar los acontecimientos de nuestra existencia con valor, con paciencia, con claridad, con fortaleza. Aún más, el Señor nos pide que esa vigilancia nos ayude a nosotros a ayudar a los demás a ver con claridad las circunstancias de la vida. Porque de alguna manera, al ser nosotros sus discípulos, somos también aquellos que tenemos la sabiduría que nos permite vivir nosotros, pero también ayudar a los demás a vivir, a descubrir el sentido de los acontecimientos y de la vida. Por eso somos en un cierto sentido administradores de los bienes, de las gracias que el Señor nos da. Siendo vigilantes, podemos descubrir siempre la presencia salvadora del Señor y el sentido que tienen los acontecimientos. Y ayudar a los demás, a los que están al lado nuestro, también a descubrir ese sentido profundo de la vida y por lo tanto a no dejarse vencer por los acontecimientos, sino a vivir siempre de una manera coherente y clara como el Señor quiere de nosotros, es decir, a partir del amor, el amor profundo a Dios y el amor profundo a los demás. De esa manera, todo lo que nos sucede en la vida tiene sentido, vale la pena vivirlo, nos enriquece interiormente, nos capacita para ser más sabios, más fuertes, más valientes. Que el Señor nos permita comprender cómo la fe es una fuerza transformadora de nuestra existencia y cómo precisamente viviendo cada vez más intensamente nuestra fe, somos capaces de ir transformando nuestra vida y transformar el mundo en el que vivimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.